Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario y proclamamos el texto de Mateo 16, 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Luego ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Algunos elementos del contexto. Mateo 16, 13, 20 es el último pasaje de la unidad literaria de Mateo 13, 53 al 16, 20. Como en otros domingos ya lo hemos visto, en esta unidad literaria, las enseñanzas y acciones de Jesús se dirigen a los no israelitas, a los paganos, y los interlocutores o testigos son los discípulos. Estos testigos a lo largo de esta unidad literaria han tenido modelos y antimodelos, modelos como, por ejemplo, la mujer cananea, a la que Jesús alaba su fe. Qué grande es tu fe, le dice. Y antimodelos, los parientes de Jesús, que no creen en él, los fariseos en 15, 1 al 9, y hasta el mismo Pedro, que cuando se hunde en el agua, duda y pide a Jesús que lo salve. Este es el momento de la decisión. Y esta decisión se expresa en una pregunta de Jesús. Ustedes son mis discípulos, ustedes me vienen siguiendo. ¿Quién dicen que soy yo? Jesús los ha venido preparando para esta respuesta. La pregunta por la identidad nos puede confundir, porque cuando alguien le pregunta a uno, ¿quién eres tú?, es la misma pregunta que Jesús hace a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y podemos trasladar simplemente lo que nosotros hoy pensamos por identidad, personalidad, al siglo I. Y en el siglo I, en aquellos pueblos semitas, no se individualiza a la gente por sus rasgos privados, sino por aquellos rasgos que identifican su pertenencia a su más íntimo grupo, que es principalmente la familia. Por eso se habla de una identidad corporativa o de una personalidad diádica. La identidad entonces en el siglo I se define a partir de las relaciones fundamentales, porque mi identidad me viene de otro, me viene de la pertenencia a mi grupo básico, que es la familia. Es mi grupo básico lo que me ha enseñado a pensar y sentir como lo hago, a decir lo que digo y a hacer lo que hago. Pedro entonces, cuando responde, va a apuntar, a indicar dos relaciones fundamentales en relación con Jesús. Jesús, tú eres el Mesías. Esto significa tú estás en una relación estrecha con Israel, porque Dios te ungió con el Espíritu para ser su Salvador. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, porque tú respondes fiel y sumisamente al querer del Padre de los cielos. Solo aceptando esto se entiende lo que Jesús piensa, dice y hace. La confesión de fe en relación con Jesucristo es, en definitiva, un don que viene de lo alto.
El camino de la identidad lo tenemos en este gráfico, cómo alcanzar la identidad de una persona en el siglo I. La gente es testigo de lo que esa persona hace y dice, y deduce de lo que hace y dice, o bien lo escucha y lo ve, qué piensa y qué siente. La antropología bíblica habla de manos y pies, es lo que se hace, boca y oídos es lo que se comunica, corazón y ojos es donde reside el pensamiento, el sentimiento, la voluntad. En el caso de Jesucristo, Él se espera que haga lo que es su familia, sus artesanos, José, María, sus hermanos, Nazaret, pero sin embargo se opone a la autoridad o a los jefes de Israel, expulsa a los vendedores del templo, habla de Dios como un sabio, el mejor de los sabios en Israel. Eso no le puede venir de su familia. Por eso la pregunta que surge entre la gente: ¿y tú quién te crees? ¿Acaso tu gente no es de Nazaret? ¿Por qué haces lo que haces? Lo que Jesús hace, dice, piensa, no se explica solamente por su familia de la tierra. Por eso, poco a poco, el discípulo comienza a descubrir, con la ayuda de lo alto, que lo que Jesús hace, piensa y dice responde al Padre de los cielos, responde a su relación filial con Dios. ¿Quién eres tú? Entonces se resuelve indicando las relaciones fundamentales de la persona. El texto lo podemos organizar en varios momentos. El primero es una localización. Estamos en Cesarea de Filipo, versículo 13. Luego la pregunta indirecta de Jesús a los discípulos sobre qué dice la gente acerca de él. La respuesta es coral de todos los discípulos. El versículo 15, la pregunta directa ahora de Jesús sobre qué dicen los discípulos mismos, sus discípulos, de él. Y la respuesta es de uno, versículo 16, Pedro, que realiza la identificación de Jesús. A esta identificación de Jesús, Jesús responde identificando a Pedro, versículo 17, 19. Y luego el versículo 20, la orden conclusiva. El relato lo podemos clasificar como un relato de aclamación que termina en una identificación. Cesarea de Filipo es una ciudad al norte de Galilea, allí nace el Jordán. Es una reconstrucción reciente en tiempos de Jesús de Filipo, el tetrarca de la región, tanto hecha en su honor y en honor del César, del emperador, por eso se llama Cesarea de Filipo. La gente, Jesús pregunta acerca de él con un título. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es un título muy denso, tiene varios significados y los significados van desde el pronombre personal, yo, como probablemente sea aquí, ¿no?, hasta aquel individuo celeste y juez escatológico del que habla Daniel 7 en su profecía. Hijo de hombre o hijo del hombre siempre lo dice Jesús y autodesigna, cuando tiene un significado teológico, lo autodesigna en dos ámbitos. Es el Hijo del Hombre porque es solidario en todo lo humano con el ser humano, incluso en la debilidad. Y es el Hijo del Hombre porque va a venir al fin de los tiempos en una condición gloriosa, tal cual lo anuncia Daniel, para juzgar a los hombres. La respuesta de la gente, versículo 14, es variada. En todas esas respuestas hay un denominador común. Jesús es un profeta. Eso es lo que percibe la gente de Jesús. Su primera impresión, se trata de un profeta. Es decir, si tomamos la imagen de los profetas del Antiguo Testamento, se trataría de alguien que viene en nombre de Dios para transmitir su voluntad, para indicarle al pueblo de Dios el camino que debe seguir. En el versículo 16,
Pedro identifica a Jesús con Mesías, tú eres el Mesías, y con tú eres el Hijo de Dios. Según la tradición del Antiguo Testamento, el Mesías en hebreo o Cristo en griego significa lo mismo en dos lenguas diferentes, o Cristo es el ungido por Dios para realizar la misión que Dios le encomendó. A diferencia del Antiguo Testamento, en que sacerdotes, en que profetas también, sobre todo reyes, eran ungidos con aceite, ahora, o con óleo, ahora Jesús en el Nuevo Testamento y en la Nueva Alianza es ungido con el mismo Espíritu de Dios. Cuando Pedro dice Hijo de Dios, está reconociendo una inédita relación con Dios. Y dice Hijo de Dios vivo, con un Dios, con un Hijo de Dios al que la muerte no puede vencer. Este tipo de vida es la que Jesús va a comunicar a su iglesia. La definición de Pedro, la identificación de Pedro en relación con Jesús apunta entonces a dos relaciones fundamentales. Una con Israel, tú eres el Mesías ungido por el Espíritu para salvación del pueblo, y otra con Dios, tú provienes de Dios como su hijo, no solo como un profeta. Los versículos 17 al 20 pertenecen a lo que llamamos el primado petrino y tiene tres partes. Primero un macarismo, versículo 17, dichoso eres Simón, ese es el macarismo. Versículo 18, la promesa, y versículo 19, el rol de Pedro. Jesús le pregunta a sus discípulos qué piensan ellos porque según parece no quedó satisfecho con la respuesta de la gente. Lo que ahora espera es la respuesta discipular. Es como decirle, ustedes me conocen, ustedes vienen conmigo, ustedes me han escuchado y son mis testigos. ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? Simón responde porque Dios se lo reveló, no porque se lo reveló la carne ni la sangre. Es un semitismo para decir ser humano. Pedro, a ti esto no te lo reveló un ser humano, te lo reveló el Padre. Cuando habla de iglesia, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Jesús se está refiriendo a una asamblea, a una comunidad. Pero claro, en Israel existían asambleas y comunidades. No se refiere a eso, se refiere a la asamblea o comunidad del Mesías, la que funda el Mesías, la que hace posible el Mesías. Y esta es la comunidad de los salvados, es la comunidad de la nueva alianza. Es la comunidad de aquellos que reciben al Mesías y se constituyen en primicias del reino en la tierra. Por eso son llamados santos, son llamados hermanos. Las puertas del infierno o las puertas del abismo no van a poder contra la iglesia. Puerta está por ciudad, ciudad amurallada. Entonces, todo lo que significa una ciudad amurallada, en este caso, la ciudad amurallada o las puertas del abismo, que son las fuerzas de la destrucción, las fuerzas de la muerte, que en alguna otra parte también se llama Sheol, no van a poder contra la iglesia. Viene propiamente lo que llamamos primado petrino y consiste fundamentalmente en un cambio de nombre, que es cambio de función y cambio de estatus. De Simón Bar Joná a Pedro. Bar es una expresión, una palabra aramea que significa hijo. Simón, hijo de Jonás. Ya no te llamarás así. Ahora te llamarás Pedro. Pedro en griego se dice Petros. ¿Por qué? Porque sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y piedra en griego se dice Petra. Se trata de un evidente juego de palabra para indicar la consistencia pétrea en la que Jesús va a edificar su iglesia. Todo don del Padre. Todo esto procede del arameo kefa, que significa roca, peñasco, en el sentido de el lugar donde se edifica, donde se ponen los cimientos. En la tradición bíblica, el cambio de nombre
es cambio de función. Tenemos varios cambios de nombre. No te llamarás Abraham, te llamarás Abraham, ¿no? Por ejemplo. Es cambio de función en orden a la historia de la salvación. Y también es cambio de estatus en orden al servicio de la comunidad. A Pedro se le cambia el nombre porque se le cambió la función y se le cambió el estatus en la comunidad de Jesucristo. Todo esto se simboliza con la entrega de las llaves del reino, que es símbolo de autoridad. Eso lo tenemos con claridad en Isaías 22:22. Pedro, aquí están las llaves. Esto significa que tienes autoridad para atar y desatar. Este es un binomio que los rabinos usaban, empleaban para decir quién está dentro de la comunidad y quién está fuera de la comunidad. Quién merece castigo y quién no merece castigo. Así lo empleaban los rabinos del tiempo de Jesús. Esta autoridad se tiene que desempeñar en dos ámbitos sobre todo: en el ámbito de la enseñanza, permitiendo y prohibiendo, y en el ámbito del juicio, admitiendo y rechazando. Las llaves simbolizan para Pedro el poder de docencia y de disciplina en la comunidad mesiánica de Jesucristo. Y este poder es universal. Por eso el par, cielo y tierra, cualquier parte, poder de docencia y poder de disciplina. El mensaje principal de esta parte es que Jesús, para edificar su iglesia, encarga a Pedro funciones y la misión propia del pater familia, no como dueño, el dueño es Jesucristo, sino como un servidor de Jesucristo. El mensaje lo podemos resumir en 4 aspectos. El texto sobre la doble confesión de identidad de Pedro a Jesús y de Jesús a Pedro fundamenta el primado petrino. La nueva comunidad de Jesús o la Iglesia está llamada a permanecer en el tiempo cumpliendo su servicio de anunciar el reino, por lo que requiere el servicio de una autoridad que en el ámbito doctrinal y disciplinar cumpla el papel de pater familias, representando a Jesucristo. Condición indispensable para la nueva función de Pedro es la confesión de la identidad de Jesús, la certeza que Jesús es Mesías y está en relación de salvación con Israel y la humanidad, Mesías ungido por el Espíritu, y que Jesús es el Hijo, en relación íntima de filiación con el Dios de la alianza quien lo envió, es lo que fundamenta la función de Pedro. Una vez que Pedro ha confesado la identidad de Jesús, Jesús le otorga una nueva identidad a Pedro. Jesús lo hizo piedra para extender lo que él es e hizo. Y para esto necesita las llaves o la autoridad delegada de lo alto. La iglesia o comunidad del Mesías la edifica el Señor. Lo de Pedro es un servicio subordinado al Señor. De él recibió el encargo. A él, como administrador fiel, tendrá que darle cuenta. Pero además, Pedro es discípulo y con las tentaciones y caídas propias del discípulo. Pedro es un hermano en la comunidad del Mesías, que tiene que caminar con sus otros hermanos en la confesión de fe del Señor y en su fidelidad a Él. La iglesia o a la iglesia Jesús le dio la forma de una familia. Así lo expresa el vocabulario que empleaban los primeros cristianos. Pablo, por ejemplo, padre, hermanos, hermanas. Y así debe expresarlo la iglesia en toda la organización que se dé y en las relaciones que establece. La razón principal son las nuevas relaciones fundamentales que el Hijo, a quien el Padre envió,
dotó a quienes por la fe y el bautismo se integran a la Iglesia. El rol de Pedro, por tanto, es conducir un pueblo de hijos de Dios y de hermanos unos de otros, para hacer presente el reino como soberanía de un Dios inmensamente misericordioso. Oramos. Padre, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.